Hola, hola. Señor les bendiga. Feliz sábado. Aquí estamos de nuevo en el puesto de avanzada de labranza. Hermana Carmen, hermana Eli, bendiciones. Hermana Carolina, el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Un feliz sábado. Tengan todos los que se han conectado y los que se van a conectar más rato también. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien allá? Hermana Carmen, hermana Eli. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, hermano, se escucha bien. Ya, qué bueno. Gracias. Como les decía, un feliz sábado. Ya volvemos ya. Estuvimos en Osorno visitando el campo de nuestro hermano Manuel. Así que ahora estamos de vuelta. Hicimos unas predicaciones allá que las mandamos, pero no se escuchaba bien. Así que ahora vamos a hacer un resumen más o menos de lo que estuvimos hablando. Así que vamos a hacer un resumen de esta serie que se llama Los acontecimientos de la primera venida de Cristo, de la primera venida del Mesías, se repetirán en la segunda venida del Hijo de Dios, en la segunda venida del Hijo de Dios. Se están repitiendo muchos eventos, muchos acontecimientos que ocurrieron allá antes de la venida del Mesías, se están repitiendo ahora en este tiempo donde esperamos la segunda venida de Cristo. Y eso es fascinante, cómo vamos a ir a hacer los paralelos que se están cumpliendo. Los más importantes, lo que ocurrió en esa apostasía ahí del pueblo de Israel, cuando esperaba el nacimiento del Mesías, esperaba el gran acontecimiento. Así también nosotros esperamos el gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo. La iglesia está en un estado de apostasía también.
igual que el Israel antiguo, el Israel moderno, al cual Dios le ha dado gran luz, también está en apostasía. Y lo estamos viviendo ante nuestros ojos, cómo las profecías se están cumpliendo, hermanos, de una manera fascinante. Debemos tener el colirio para discernir los acontecimientos repetitivos que se están cumpliendo. Eso es fascinante. Y hace poco oímos una noticia que ahora se da públicamente allá en Loma Linda. Ahí ya se publicó realmente que la Iglesia Católica se ha unido con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esa unión viene desde mucho tiempo, hermanos queridos. Ya en el 2008, 2009 en adelante, ya nosotros predicábamos esa unión. ¿Me entiendes? Ya desde 1968 eso se llevó a cabo también. Venimos estudiando esta cronología final. Ahora le viene el juicio a la iglesia que Dios le ha dado gran luz, así como le vino el juicio al Israel antiguo. Llegó el momento en que sería juzgada el Israel antiguo como el Israel moderno va a ser juzgado. Nosotros tenemos que prepararnos ahora para el cierre de la gracia, hermanos queridos, para el juicio que se está llevando a cabo para el pueblo de Dios, para nosotros, que se nos ha dado gran luz, hermanos queridos. El juicio comienza por el Israel moderno, por nosotros, porque la historia pasada se repetirá, así como el Israel antiguo, en sus apostasías, en su negligencia, en su ceguera espiritual. Hermanos queridos, vino el juicio. Cuando vino el Mesías predicando, después llevaron a Cristo a la muerte, a la cruz, y después la nación de Israel fue, como nación, fue quebrada, hermanos queridos. Así también el Israel moderno de este tiempo va a ser desechado, va a ser quebrado, porque viene el juicio, hermanos queridos. Nosotros tenemos que prepararnos para el cierre de la gracia, como pueblo que se nos ha dado gran luz. Esa es la preparación que debemos tener. Es impresionante. Así que todo lo que está ocurriendo, hermanos, son profecías que estamos viviendo. Bien, vamos a hacer un resumen. Estuvimos hablando, entramos hablando el sábado pasado allá en Osorno, en el campo de mi hermano Manuel, sobre la condición de la iglesia. ¿En qué condición estaba antes de la primera venida de Cristo la iglesia? Pero haciendo un repaso más, hermanos queridos, de los primeros temas que llevamos, vinimos hablando que los símbolos representados en las primeras 3 fiestas de Jehová, esas 3 fiestas profetizaban, señalaban acontecimientos para salvar a la humanidad del pecado. Y vimos que esas 3 fiestas estaban representadas por la Pascua, panes sin levadura, primicias, hermanos queridos. Ahí lo decía Éxodo 23, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y también leímos una cita también del deseado de toda la gente, la página 23, capítulo 3 decía, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. El reloj del tiempo, hermanos queridos. ¿Cuál era el reloj del tiempo? Eran las fiestas de Jehová que anunciaban el día, la hora, el mes y el año en que vendría nuestro amado Señor Jesucristo. El reloj, hermanos queridos, al cual ese reloj estamos siguiendo, porque el remanente seguirá el reloj hasta la segunda venida de Cristo, hermanos queridos.
Por eso que hay muchos acontecimientos descritos en estas fiestas de Jehová. Y las primeras 3 fiestas anunciaban el gran acontecimiento, hermanos queridos, del Mesías. Y vimos cómo se fue cumpliendo ahí. La Pascua señalaba a Cristo y su sacrificio. Éxodo 12 del 1 al 6. 1 Corintios 5:7 dice, vuestra Pascua fue sacrificada. Juan 1:29 decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En Marcos 15, 25 al 39, estaba donde Cristo fue crucificado a la hora tercera. Ahí dice, da la hora tercera. Fue crucificado a las 9 de la mañana. Estuvo ahí, hermanos queridos, y a la hora nona, a las 3 de la tarde, Cristo expiró su sacrificio. Ahí decía también el mes, la hora, donde Cristo fue crucificado. La Pascua señalaba y profetizaba su sacrificio. Después vino panes sin levadura, señalaba su cuerpo que no vería corrupción. Éxodo 12:8. Levítico 23, 6 al 8 está la fiesta ahí. Lucas 23, 50 al 56. Bajaron su cuerpo y ahí empezaban a correr 7 días de panes sin levadura. Primicia señalaba, profetizaba su resurrección. Levítico 23, 9 al 12. 1 Corintios 15, 20 al 23. Cristo, primicia de los que durmieron, es hecho. Y luego los que son en su venida. Qué maravilloso cumplimiento y lo que señalaba. Después dice el Salmo 68, 18, Efesios 4, 18, la comitiva que resucitó con Cristo de esos santos dormidos fueron llevados al cielo cuando Cristo ascendió al cielo como trofeos de su victoria. Mateo 27, 52, ahí habla de la comitiva de santos que resucitaron con Cristo. Después vino Pentecostés o fiesta de la semana. Duraba un día y señalaba, profetizaba la recepción de su espíritu a sus discípulos. Representaba la lluvia temprana ahí. Levítico 23, 15 al 21, Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cómo los hermanos están juntos y dice como la barba de Aarón, dice derramado el aceite y estaba profetizado ahí la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto. El Salmo 133 lo profetizaba. Juan 14, 15 al 28. La promesa que le dio a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo. Hechos 2, vemos el cumplimiento. Pero esta fiesta se repetirá. Pentecostés en la etapa final. Hermanos queridos, es interesante. Se repetirá. Y esta fiesta era estatuto perpetuo porque tendría una repetición en el tiempo del fin. Y eso es lo que estamos esperando. La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para proclamar al mundo el último mensaje de misericordia para la tierra, hermano. Pero tenemos que prepararnos, ser vasos de honra, prepararnos la limpieza del carácter, prepararnos, hermanos, para recibir la lluvia tardía para este tiempo. Y ahí vimos también, hermanos queridos, que antes de la segunda venida de Cristo, también los símbolos representados en las últimas fiestas, que eran trompeta, expiación y tabernáculo o cabaña, eran las 3 fiestas que profetizaban la segunda venida de Cristo, que señalaban. ¿Se fijan? Y ahí en esas 3 últimas fiestas en las cuales ya hemos visto que se cumplió trompeta. Las trompetas se cumplieron con el mensaje milerista.
Desde 1830 a 1844, ellos proclamaron el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y luego los pioneros, Ellen White, José Bate, el mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, qué tremendo, y tenía que ser llevado nuevamente a muchos pueblos, naciones y lenguas. Había que profetizar nuevamente, según Apocalipsis 10, hermanos queridos. Cuando el ángel pone un pie sobre el mar y sobre la tierra, era que nuevamente tenían que llevar el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje de ese clamor llevaba el anuncio de que Cristo pasaba al lugar santísimo y empezaba la obra del juicio investigador en el lugar santísimo. Esa es la proclamación que se llevó a cabo desde 1844, el mensaje del tercer ángel, 1847, cuando se dio el mensaje del tercer ángel, se llevó la predicación, el anuncio que Cristo pasaría al lugar santísimo del santuario celestial. Y desde 1844, cuando Cristo entró, porque dice Apocalipsis 3, el que cierra, el que tiene la llave, ninguno cierra, ninguno abre. He dejado una puerta abierta, y esa puerta abierta, Apocalipsis 4:1, era la entrada al lugar santísimo, que quedaría abierta, la última puerta, para que el pueblo entrara al lugar santísimo, y la purificación final que tendría, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Y desde esa fecha al año 2024, en el cual estamos, se cumplen 180 minutos proféticos, 180 años, hermanos queridos, y Cristo está pronto a salir del lugar santísimo, pero un pueblo tiene que prepararse para la salida del sumo sacerdote que está en el lugar santísimo. Tenemos que prepararnos como pueblo, el carácter, ser semejantes a Cristo, entregarnos de todo corazón, hermanos queridos, para el cierre, para cuando Cristo se levante. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos, hay ahí. Estamos en el día de expiación todavía. Ahí Cristo está pronto a salir del lugar santísimo. Él manda los mensajes del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ángel para su pueblo, para reunir las mies de la tierra. ¡Qué tremendo, hermanos queridos! El Señor está juntando ahora las mies de la tierra, su pueblo lo está juntando, está buscando a los 144.000 que llevarán el mensaje al mundo, hermanos queridos. Se nos viene todo esto, ya lo estamos viviendo, el sello de Dios se está llevando a cabo, hermanos queridos. Seremos probados duramente, hermanos queridos. Solo el Señor sabe si cada uno de nosotros seremos parte de los 144.000. Pero debemos forzarnos para estar dentro de los 144. Y también para dar la vida por Cristo si vamos al descanso. Todo eso está en las manos de Dios. Estatuto perpetuo que se llevaría a cabo en el tiempo del fin. Y la otra fiesta, tabernáculo o cabaña, señala la destrucción total de los impíos y Satanás. También era estatuto perpetuo, Levítico 23:34. 7 días duraba, hermanos queridos. Ahí lo vimos en Patriarcas y Profetas, la página 583. El Señor recogería ahí esos 7 días. Lo dijimos, hermanos queridos, presentamos ahí que eso profetizaba, señalaba esos 7 días, recuerden. Y eso lo vamos a ver acá en la repetición, hermanos queridos. Estas 3 fiestas o 4 fiestas se repetirán. Escuchen esto. Las fiestas que se repiten para este tiempo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite y cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Pascua, ¿se acuerdan? Lo vimos.
Liberación final ahora, se repite en la liberación final. Isaías 30, versículo 29 al 30, conflicto de los siglos, la página 693, Patriarcas y Profetas, página 281 y 293. Ahí están las evidencias que se repiten en la etapa final, en la liberación final. Tendremos Pascua, dice ahí Isaías. La otra fiesta, número 2, panes sin levadura, por 7 días ascendimos al cielo, dice. Por 7 días ascendimos al cielo para encontrarnos con el Señor. Cierto número de días, primero es escrito, la página 16, ahí lo dice. Por 7 días, dice, ascendimos al cielo. Las mies, en la nueva Jerusalén, el pueblo escogido, los santos, son llevados a la nueva Jerusalén, ahí, hermanos queridos. Después viene cabañas o tabernáculo, es la destrucción final. Satanás, la raíz, y la rama, los impíos. Ahí hablamos que durante 1000 años estará el pueblo, los santos, estarán en el juicio de comprobación. Después de los 1000 años, viene el Señor a la tierra por 7 días. Ahí están los 7 días de las cabañas. Ahora, para juntar, hermanos queridos, a los impíos, baja la nueva Jerusalén, dice, como esposa ataviada para su marido, baja a la tierra, resucitan los impíos, Satanás suelto de su prisión, ahora ve gente en el mundo y reúne a todos los impíos de todas las generaciones, hermanos queridos, desde Caín, reúne a todos y les dice a ellos que Él los resucitó y que asalten la ciudad Jerusalén, pero del cielo desciende fuego y los consume a todos ahí. Y ahí la tierra es purificada, hermanos queridos, limpiada. El Señor hace cielos nuevos y tierra nueva. Y al 8º día de la fiesta de las cabañas, hermanos queridos, se encuentran los 2 Adanes. Ahí los dice primero escrito. Y todos los redimidos de la tierra, hermanos queridos, Adán saca la corona y la pone a los pies del Hijo de Dios. Y todos los redimidos, los 144.000, ponen la corona a los pies de Cristo. ¡Qué encuentro maravilloso! Los 2 Adanes, hermanos queridos, en ese encuentro al 8º día. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué cumplimiento! Y también el Pentecostés, hermanos queridos, que es la fiesta que esperamos, en este momento también se repetirá. El derramamiento de la lluvia tardía y final. Leímos la cita, comentario bíblico adventista, el tomo 6, la página 1055, hermanos queridos. La página 1055 decía, es con ferviente anhelo que anticipo, deseo otra vez, que se repetirá, que cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, se van a repetir con mayor poder que en aquella ocasión allá con los discípulos. Juan dice, vio otro ángel descender del cielo con gran poder en la tierra y fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Juan dice entonces, como el momento de Pentecostés, la gente oirá la verdad. ¿Ve? ¿Oirá qué? La verdad que se le ha presentado a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desee servirle y pueda tocar sus labios con un carbón encendido, tomado del altar, y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza de Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente
las admirables verdades de la palabra de Dios. Comentario bíblico adventista, el tomo 6, la página 1055, comentando Hechos 2. Se repetirán, y también lo dice Joel, también ahí, hermanos queridos. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos. Se repetirán estas fiestas, hermanos queridos. Eso dejamos establecido, resumiendo, hermanos queridos. Después vimos también, hermanos queridos, antes de la venida del Mesías, los profetas y mensajeros de antemano lo anunciaban. Antes de la venida del Mesías, ¿quién lo anunciaba? Ya Moisés lo anunciaba en Deuteronomio 18, del 15 al 16. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. También Salomón habló, David también habló en Salmo 22, del 1 al 18, los sufrimientos de Cristo. Ahí están los acontecimientos que predecían los sufrimientos de Cristo. El Salmo capítulo 2, del 1 al 7, mi hijo eres tú, yo te engendré. Hablaba del engendramiento del Hijo de Dios. Isaías 53 profetizaba, señalaba que como cordero fue llevado al matadero. Miqueas también anunciaba 5:2, sus salidas son desde los días de la eternidad. Proverbios 8:22 al 30, ya de antiguo, antes de sus obras, estaba profetizado, señalado por los profetas. Balaam, cuando era profeta de Dios, también vio que la estrella ahí seguiría y nacería el Mesías también. ¡Qué tremendo! Y leíamos la cita de Mensaje Celeste, el tomo 3, página 479, 480. Los profetas escribieron para sus días, ¿ves? Para sus días también profetizaban, señalaban. Y para los nuestros también. ¡Qué tremendo! Y hacíamos el paralelo que hoy también los profetas, mensajeros de Dios, lo están anunciando y proclamando de antemano, hermanos queridos, también. Hoy, estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrirían en sus días, ¿ves? Y Daniel, número 1, Isaías, número 2, Ezequiel, no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en los últimos días. Su profecía alcanzó al futuro. Y todavía no están hablando del acontecimiento en que la iglesia estaría en el estado. Oh, hermanos queridos, ellos siguen hablando como Ezequiel, capítulo 7, que lo vimos también del 1 al 27, el fin viene. Ahí nos habla Ezequiel que el fin viene, la venida de Cristo. En Daniel 11, del 1 al 45, también nos habla del rey del norte y el rey del sur. Isaías 4, del 1 al 6, echarán mano de un hombre 7 mujeres, también nos hablan en este tiempo. Amos 3:7, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus mensajeros. El Salmo 25 dice que el secreto es para los que le temen. Hermano, qué tremendo. Hoy nos siguen hablando, hermanos queridos. La condición de Israel en Jerusalén antes de su venida en la etapa, antes de su venida, estaba en apostasía. Y este es el tema que vamos a llevar ahora, hermanos queridos, este estudio. Pongan mucha atención en este mensaje, hermanos queridos, que es tremendo, que es glorioso. Ahí es un resumen de lo que más o menos hemos venido hablando de esta serie gloriosa, cómo se está repitiendo todo, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Así que vamos a entrar al estudio de haber resumido un poco de lo que hemos venido hablando de
esta serie maravillosa. La condición de Israel en Jerusalén antes de su venida estaba en apostasía, antes que viniera el Mesías. Fíjense. ¿No orar? Pero antes vamos a orar, no hemos orado. Bien, Freddy. Vamos a orar para este estudio glorioso. Y vamos a hacer los paralelos de allá con los paralelos que están ocurriendo ahora. Los invito a orar, mis queridos hermanos, a inclinar el rostro. Nos vamos a arrodillar acá. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca. En esta mañana, en este sábado, uno más que usted nos da. En este tiempo donde vemos las profecías que nos señalan, los acontecimientos que nos señalan, el tiempo está cerca. Ayúdanos, Padre amante, como pueblo. Fortalézcanos en el poder de su fuerza. Estamos viviendo un tiempo crucial donde debemos entregarnos de todo corazón. Ayúdanos, Padre amante, fortalezca nuestra vida. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos, Padre amante, que ya nos acercamos al tiempo donde usted señala el día de expiación. Ya en este mes el reloj de Dios nos está anunciando la trompeta, que debemos reunirnos para entrar al lugar santísimo del santuario celestial cada momento y cada día para entregarnos de todo corazón porque el tiempo está cerca. Ayúdanos, Señor, denos la sabiduría, denos entendimiento, denos el colirio para ver el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos en las reformas que debemos hacer. La gracia se termina para nosotros que hemos tenido gran luz, Señor. Ayúdanos, Padre amante, para entrar cada día con un corazón dispuesto para entregarnos totalmente a usted, amado Dios. Gracias en esta mañana junto a mis hermanos que se han conectado, mi hermano Manuel, mi hermana Leti, mi hermana Carmen, mi hermana Eli, por cada uno de ellos, mi hermana Claudia también. Fortalezca sus vidas también. Ayúdanos a cimentarlos en la verdad, porque usted tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia como piedra de todas las verdades. Gracias junto a Freddy en esta mañana. Gracias por permitir estar y llevar estos mensajes, Señor. Pedimos su Espíritu, amado Dios. Recurrimos a promesa que usted le dejó ahí en los evangelios, que cuando nos reuniéramos pidiéramos su Espíritu. Y tomamos esa promesa para que esta mañana nos guíe y nos dirija con su Espíritu, porque lo pedimos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, tremendo. Vamos a entrar a este estudio minucioso de la condición de Israel en Jerusalén antes de su venida, antes que naciera el Mesías, antes que viniera, cómo estaba la iglesia ya, en qué situación, en qué condición estaba para recibir el llamado, para recibir al Mesías. Qué tremendo. En Isaías 53, 2 dice ahí, vamos a Isaías 53, 2. Isaías 53, 2 dice ahí, subirá cual renuevo delante de él. El renuevo, ¿ve? Delante de él. Y como raíz de tierra seca, ¿por qué? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. El amado del cielo fue para ellos, para el pueblo que lo esperaba, como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza
que lo hiciera deseable a sus ojos. El pueblo de Israel, por la condición en que estaba, no vio la belleza de la sabiduría, la belleza del cumplimiento que anunciaban los ritos de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de panes y levadura, de la fiesta de las primicias. No vieron, no discernieron sus fiestas que ellos tenían proféticas, anunciaban el gran acontecimiento. Israel estaba como raíz seca, hermanos queridos. Seca estaban ellos porque no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. No tenían el colirio, no tenían el discernimiento para ver el acontecimiento glorioso de su venida, de su nacimiento, de su sacrificio. Qué tremendo, hermanos queridos, qué glorioso. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El deseado toda la gente, la página 19 dice: sin embargo Dios había elegido a Israel, eligió a Israel, fíjense, eligió a Israel. Aquí hay un paralelo también. Eligió a quién también, a este pueblo que Dios le ha dado gran luz. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que les decía la palabra Jerusalén? Y ustedes sacan las 3 letras de al medio y encuentran USA, Estados Unidos. Ahí, posteriormente, el pueblo nacería otra vez, una nación que levantaría las verdades del mensaje de los ángeles de Apocalipsis 14, hermanos queridos. ¿Se fijan? También dice, ese pueblo fue elegido, que nació ahí en Estados Unidos. Fueron elegidos para llevar el mensaje del tercer ángel, el cuarto ángel, el quinto ángel. Por eso dice, sin embargo, Dios había elegido a Israel. Sin embargo, Dios también había elegido a la iglesia adventista del séptimo día. Lo había llamado para conservar entre los hombres conocimiento de su ley, allá a Israel. Y también ahora para nosotros el conocimiento de su ley y de los mensajes del tercer ángel. Hermanos, vayan viendo los paralelos aquí, porque hay muchos paralelos que se repiten. Para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Y nosotros también fuimos llamados para conservar el conocimiento de las verdades. Por eso que el sello de Dios dice, la primera fase del sello de Dios es tener el conocimiento de las verdades, tanto intelectual como espiritual, hermanos queridos. Tener el discernimiento espiritual de cada verdad que Dios nos ha dado, así como se la dio al pueblo de Israel. ¡Qué tremendo, hermanos queridos! Debía revelar a Dios ante los hombres. ¿A quién tenemos que revelar? Israel antiguo debía revelar a los hombres. Revelar a Dios ante a los hombres. Y nosotros hoy día tenemos que revelar ¿a quién? A Dios también por medio de su Hijo, porque su Hijo ha venido a revelar al Padre. ¿Se fijan? ¡Qué tremendo, hermanos queridos! Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. ¿Qué pasó? Cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Se unieron con el mundo. ¿No pasa hoy en día? Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios. Desde el tiempo que entraron en la tierra de Canaán, mirando las costumbres paganas de Canaán, mirando allá a todo ese paganismo de los pueblos que vivían en Canaán, se corrompieron, hermanos queridos. Se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. ¿Qué pasó, hermanos queridos, desde 1844 en adelante? ¿Qué pasó con la iglesia al rechazar el cuarto ángel?
1928, 1968, 2008, ¿cómo está la iglesia? Paganizada totalmente con las naciones. La historia se repite. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. Vamos a ver este texto, hermanos queridos. En Sofonías 3, del 1 al 10, del 1 y 2. Este texto allá en Osorno lo vimos también. Pero como en el audio no se escuchaba bien, vamos a volver a tomar este texto en Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Y vimos 7 características acá, hermanos queridos. 7 características. Mire qué interesante. Ahí dice el pecado de Jerusalén y su redención. ¿Cuál fue el pecado de Jerusalén antigua, del Israel, en ese tiempo de apostasía? Dice ahí, ay de la ciudad rebelde, número 1. Ay de la ciudad rebelde. Fueron rebeldes, hermanos queridos, a la voz de Dios. Y contaminada, número 2, rebelde y contaminada por el mundo, por el paganismo, por asociarse a las cosas del mundo, de Babilonia. Número 3, opresora. Empezaron a oprimir al pueblo. Número 4, no escuchó la voz de los profetas que señalaban el pecado, no escuchó la voz de los mensajeros que les mandaban advertencia, ni recibió la corrección, no quiso recibir la corrección, no quiso reformarse, no quiso cambiar, no confió en Jehová, hermanos queridos, no confió en Jehová, número 6. Y no se acercó a Dios. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. No quiso tener una relación íntima con Dios. Prefirió las cosas del mundo. Prefirió amar los ídolos del mundo. Pero no quiso tener una comunión con Dios. Quiso tenerla superficialmente. Y eso lo llevó a la ceguera espiritual. 7 características, hermanos queridos, tenía el Israel antiguo. Tenía 7 demonios rebeldes. Estaban contaminados, número 2. Opresora, número 3. No escuchó la voz de Dios, ni recibió corrección. No confió en Jehová y no se acercó a Dios. 7 demonios, hermanos queridos, igual que los 7 demonios, tiene Apocalipsis, capítulo 3, del 14 en adelante, la Odisea. Se repite la historia, hermanos queridos. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. Por esa apostasía tuvieron que estar bajo opresión pagana por el imperio romano que dominaba en ese tiempo, hermanos queridos. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Cada reforma seguía una apostasía mayor y no la estamos viendo en todo este tiempo, desde 1888, cuando rechazaron el cuarto ángel, hermanos queridos, que los prepararía. Miren la apostasía, cómo ha venido durante el tiempo, y llegamos al 2024, cómo está la iglesia. Muerta, totalmente muerta, hermanos queridos. Tremendo paralelismo, hermanos queridos. Si estaba muerta antes de la primera venida del Mesías, hoy día está muerta ante la segunda venida de Cristo. Después
estoy citando, deseado toda la gente, la página 21. Después de regresar de Babilonia, ¿qué pasó? Dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. ¿Se acuerdan? Cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio, fíjense, 70 años, ahí nacieron hijos, nacieron generaciones nuevas, aprendieron las costumbres de Babilonia, aprendieron tanta ciencia ya de Babilonia, que todo eso, las generaciones nuevas, al terminar los 70 años y venir a reconstruir el templo, ellos venían con costumbres, ideas paganas de Babilonia. Hubieron hombres fieles ahí que reconstruyeron el templo. Jeremías, Zacarías, Esdras, ahí reconstruyeron esos hombres el templo, la puerta y los muros. Y en el año 408 terminaron ahí el templo, hermanos queridos. Pero ¿qué pasó? Dice, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa después que regresaron de Babilonia. Por todo el país se erigieron sinagogas. Es como decir hoy día, por todo el mundo se erigieron iglesias. Fíjense, vayan conectando. En los cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas. Vayan para el paralelismo. Hoy día, ¿cuántas escuelas, hermanos queridos? Se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias que traían de Babilonia, costumbres, ideas. ¿Qué pasó con ese sistema? Fíjense, empezaron a introducir todo ese sistema y hoy en día estamos en el mismo sistema. Pero ¿cómo este sistema quedó? Pero estos medios, por este sistema, por estos medios de establecer escuelas, sinagogas, ciencia y arte, se corrompieron. Se corrompieron y vemos a todas las iglesias hoy en día corrompidas por la ciencia y las artes de Babilonia. ¿Qué están enseñando en los colegios hoy en día cristianos? Ahora, hermanos queridos, la historia se está repitiendo, hermanos queridos. Durante el cautiverio muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en su ceremonial religioso, en su ceremonial que simbolizaban al Mesías, simbolizaban a la segunda venida, simbolizaban, hermanos queridos, penetraron ahí en su ceremonial. Y muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Se corrompió el ceremonial, hermanos queridos, religioso, que simbolizaba al Mesías. Se corrompieron ellos. Y muchas cosas se conformaban ellos a las prácticas de los idólatras. Hoy en día también hagamos el paralelo. Hoy día muchos se conforman a las prácticas idolátricas del nuevo orden mundial, de la Iglesia Católica Romana. Las tradiciones, el día del niño, el día del papá, el día para todo, las costumbres, tradiciones se han metido. Esa era la apostasía en la cual estaba el pueblo, hermanos queridos, antes de la primera venida del Mesías. Y hoy en día se repite lo mismo. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaban el ritual. Perdieron de vista, hermanos queridos, mucho de lo que enseñaba el ritual de la fiesta, de la Pascua, de panes y levadura, de primicia, de Pentecostés. Perdieron de vista. No tenían el colirio para ver, no tenían el significado, no veían el significado, porque sus mentes estaban embotadas.
Su corazón estaba lleno de mundanalidad, del paganismo babilónico y de Roma imperial, hermanos queridos. Perdieron de vista mucho de lo que enseñaban el ritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual. ¿Qué perdieron? La vida espiritual. Hermanos, ¿qué significa perder la vida espiritual para nosotros? Si ellos perdieron la vida espiritual, sus formas, su religión, estaban muertas. No tenían vida espiritual. No discernían. No tenían colirio. No tenían el Espíritu de Dios para ver el significado precioso del amado Dios. Qué tremendo, hermanos queridos. Hoy en día pasa lo mismo. La gran mayoría de la cristiandad está perdiendo la vida espiritual. Se conforman, las religiones muertas están en sus ceremoniales, en sus rutinas. La cristiandad hoy en día y su pueblo también, que le ha dado gran luz, ha perdido la vida espiritual, hermanos queridos. Están rodeados de formas religiosas y ya no tienen sentido. Sus ceremonias se aferraron a formas muertas, la rutina muerta. No hay percepción espiritual, no hay amor por las almas. Hay una frialdad, hay una tibieza, hermanos queridos, tremenda. Paralelismo para hoy, hermanos queridos, cumplimiento exacto. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo. ¿Quién obraba? En esa forma, Satanás lo hacía para que perdieran la vida espiritual. Hoy día también está haciendo que muchos pierdan la vida espiritual y se aferran a ceremonias muertas. Satanás obraba para desalentar al pueblo. ¿Cómo está obrando para desalentar al pueblo hoy? Para rebajar su concepto del carácter de Dios. Su concepto del carácter de Dios. Rebajarlo. Y poner una Trinidad. Esa es la forma. Que ellos no distingan al Hijo de Dios y al Padre. Satanás, para rebajar su concepto del carácter de Dios, del amor de Dios, del Hijo de Dios, del Padre y del Hijo. Rebajarlo, que no lleven a percibir que son dos, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es Cristo mismo y del Padre. Qué tremendo, hermanos queridos. Para hacer despreciar después, Satanás, la fe de Israel. Para hacer despreciar hoy día la fe del Israel moderno. Hace poco, ¿cómo está haciendo Satanás? Vemos cómo está la conferencia general llena de demonios. Vemos ahora al catolicismo dándose la mano con la organización adventista, hermanos queridos. Ahí están las dos hermanas, están unidas. Ahí de Apocalipsis 17 hay dos iglesias ahí. Son hermanas de Babilonia. Las dos se juntan. Ahí corría la noticia, hoy en día está corriendo esa noticia en Loma Linda, que declara esa unión, ese diálogo, ahora públicamente, mundialmente, la iglesia estrechando la mano públicamente del papado, de este poder satánico, diabólico. Esa es una señal para nosotros, que pronto viene el juicio para nosotros, para su pueblo. Abramos los ojos, hermanos, preparémonos, se nos termina la gracia a nosotros. Se viene el juicio de Ezequiel 8, Ezequiel 9, hermanos queridos. Dios exige que nos preparemos ahora. ¡Qué tremendo! Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No tenían un verdadero concepto de su misión. Hoy día pasa lo mismo. No buscaban la redención del pecado.
Hoy día el pueblo está buscando la redención del pecado. Está buscando la redención del pecado, terminar con el pecado. ¿Qué está haciendo mucha gente? Tenemos que entrar, hermanos queridos, ya sacar todo lo malo que hay en nosotros, hermanos queridos, mirar a Cristo, entregarnos de todo corazón, limpiarnos cada día del pecado, apartarnos del pecado y de los pecadores. Tenemos que apartarnos, entrar en el aposento, en intimidad con Dios. Tenemos que acercarnos al Dios Todopoderoso. Tenemos que ir dejando ya lo que todavía nos ata. Todavía hay pecado en el pueblo. Tenemos que sacarnos cada día, salir del pecado, entrar en una relación íntima con el Señor. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos, sino la liberación del nuevo orden mundial. Lo primero que tenemos que hacer es ser liberados de nuestros pecados. Buscar la redención por nuestros pecados, hermanos queridos, la limpieza. Y lo demás vendrá por añadiduría. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba toscando el freno bajo sus amos extranjeros. ¿No está pasando eso? La organización hoy día adventista está toscando el freno bajo sus extranjeros, como el papado, como los líderes de las religiones del protestantismo apóstata. Y la atormentaba la disensión interna. Y la atormentaba la disensión, la división interna, porque había división. Hoy día también hay división. El pastor Conrad tiene que ahora alejarse de la organización porque la ve corrompida, hermanos queridos, y lo que hicieron para la pandemia. Disensión interna, separación interna en la conferencia general, en todas las iglesias que Dios le ha dado gran luz. Hay disensión interna, tienen que decidir. División. Eso lo estamos viviendo, hermanos queridos. Qué tremendo, qué glorioso, hermanos queridos. Cómo el Señor nos está mostrando la condición, tanto para Israel antiguo como para Israel moderno. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno, de una nación. Se le había permitido, separado, pero nada podía disfrazar, ¿ves? No podían disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, bajo el yugo romano, bajo el yugo romano allá, hoy día bajo el yugo romano papal, hoy día bajo el yugo romano papal, hoy día. Pero nada podía disfrazar, no pueden disfrazarlo porque ahora se ha hecho públicamente. Públicamente, hermano, va a recorrer todo el mundo entero, está recorriendo para que su pueblo se prepare para el cierre de gracia. Hermanos queridos, porque el juicio comienza por la casa de Dios. A los que se le ha dado gran luz comienza el juicio. Qué tremendo, hermano. No podían disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Tenían que hacer lo que Roma les indicaba hacer. ¿Y que ha hecho la conferencia general? Hacer lo que Roma le está diciendo que haga. Y no ocurrió para la pandemia. ¿Qué hicieron ellos? Mandaron a vacunar a todos los hermanos. El pastor Bor y todos los dirigentes, Mark Figley, hicieron video. Vacúnense nomás. Eso fue, hermanos queridos, lo que ocurrió ahí. Eso fue traición al mensaje de la verdad presente. Traición hacia Dios, hacia su palabra, sus principios.
los romanos reclamaban el derecho de nombrar, ¿ves? Roma imperial allá, Roma pagana. Dice, reclamaban el derecho de nombrar o renovar al sumo sacerdote. ¿Y qué hace la Iglesia Católica hoy día? Política, religiosa, también. Ellos reclaman el derecho de nombrar quién va a dirigir la organización adventista. Ellos eligieron a Tel Wilson. ¿Se acuerdan de Fockenberg? También otro jesuita metido ahí. Ellos han infiltrado a toda esta gente que ha llevado a la apostasía a la iglesia que Dios le ha dado gran luz. Hermanos queridos, 2008, 2009 en adelante, todos esos presidentes desacreditando los principios de Dios. Fui testigo de eso. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar y renovar al sumo sacerdote. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido y vemos cada día más está corrompido. Ahora públicamente lo declaran. No los llamen secta. Somos amigos, dicen ellos ahora. Oh, hermanos queridos, Dios nos está mostrando la profecía. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de su santidad. ¿No es lo que está haciendo la conferencia general? Mantener una reputación de su santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. Tratan de mantener una reputación de santidad, pero están llenos de traición. Lo que hizo Bohr, Marfeile, Tel Wilson, Daniel Bohr, el secretario de la organización. Por fuera se muestran bonitos, pero por dentro están llenos de traición al mensaje de la verdad presente y a sus mensajeros. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual, hermanos queridos. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual, sin discernimiento. Y eso es hoy día lo que está pasando en toda la cristiandad. No tienen percepción espiritual, porque están llenos de mundanalidad. Están llenos de amor al mundo. Protegen su reputación, sus lugares grandes y centros, pero no tienen percepción espiritual. Apostasía nacional antes de la venida del Mesías, hermanos queridos. Y para hoy, paralelo, hoy, la condición de Israel moderno. Hoy en los Estados Unidos, USA, está en apostasía porque allá nacieron las tres primeras iglesias. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí nacieron las tres iglesias. Ahí nació el remanente, hermanos queridos. Ese remanente predicó, hermanos queridos, desde 1816, 1830 a 1844, hermanos queridos. Todo ese remanente predicó el mensaje de la verdad presente. Pero ¿qué pasó? Así como Pablo advirtió a la iglesia, hermanos queridos. Y ahí cuando entramos a la Odisea, la última iglesia, hermanos queridos, dice ahí en Apocalipsis 3, 14 al 22, Freddy. Apocalipsis 3, aquí están las 7 características, hermanos queridos. Hablando ahí, las 7 características para hoy, para el Israel moderno, para esas tres iglesias que nacieron ahí, hermanos queridos, en Estados Unidos. ¿El mensaje de la Odisea? Sí. El capítulo 3, versículo 14.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, el Amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de aquí cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y caigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A la iglesia ahí. Ahí está la condición, hermanos queridos. Y ahí enumeramos los 7. Número 1, tibio, dice. Número 2, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se fija? De ninguna cosa tengo necesidad. Rebeldía. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Ve? Miserable, pobre, ciego y desnudo. 7 demonios tiene la iglesia para este tiempo hoy. En su paralelo también, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Y ahí dice en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén. ¿Quién es el Amén? Miren lo que dice el Amén, segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, ahí está el Amén, y en el Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, fíjense, y el singular, el, amén, 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 en el amén. ¿Quién es el singular? Cristo, el Hijo de Dios, es el amén. Por eso dice, escribe el ángel de la iglesia, la Odisea, aquí el amén, nuevamente, el singular, el amén. ¡Qué maravilloso! El testigo fiel, Cristo, y verdadero, el principio de la creación. ¿Quién es el principio de la creación? Hermanos queridos, Génesis 1:15 al 17, ahí está la creación, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Ahí está el testigo, Juan 8:44, Juan 8:44, el testigo, veamos el testigo ahí, Juan 8:44, Freddy, Juan 8:44, el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? El testigo fiel, Juan 8:44, querido hermano, miren la palabra, cómo se interpreta maravillosamente. Juan 8:44, ahí lo dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suyo, habla porque es mentiroso, padre de la mentira. Ese no es el texto. Juan 8:14. Me equivoqué. 8:14. Aquí está.
San Juan, Juan 8, capítulo 14, Freddy, en adelante. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahí está. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, dice yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, ahí está, sino yo y el que me envió el Padre, ahí está. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahí está el testigo, hermanos queridos, Dios el Padre. Cristo dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Es testigo de dos, es verdadero. Ahí. El testigo fiel es nuestro amado Señor Jesucristo y el Padre que fue testigo ahí, hermanos queridos de Cristo. No soy yo solo, sino el Padre es mi testigo, el que está siempre delante de mí. ¡Qué tremendo! Vamos ahora a 2 Tesalonicenses, ahora hermanos queridos. ¿Cómo viene ahora la apostasía? Fíjense, segunda, hoy. ¿Cómo nace aquí la apostasía, hermanos queridos? Pablo advierte allá a la iglesia y nos advierte también mirando hacia el futuro, hacia nuestro tiempo también. Esta profecía nos llega, hermanos queridos. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 al 12. ¿Lo tiene Freddy? 2 Tesalonicenses. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿se fijan? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice Pablo, les decía esto? Y ahora vosotros, ustedes, saben lo que lo detiene. Ustedes saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo, cuando venga el tiempo, se manifieste. Porque ya está en acción, dice Pablo, el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Él, allá en singular, él, el hombre de pecado, se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad presente para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del nuevo orden mundial, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad del mensaje del tercer ángel, sino que se complacieron en la iniquidad del mundo. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí está señalado. Fíjense qué interesante esto, hermanos queridos. Qué interesante. Allá el pueblo de Israel, voy a hacer un paralelo, hermano, en esto, escuchen bien, miren qué interesante. Cuando el pueblo salió de Babilonia a ver del cautiverio a los 70 años, trajo ideas y costumbres paganas de allá y las introdujo en su ritual religioso. Ahora, fíjense, qué tremendo para esto. Pablo aquí empieza a narrar y advertir a la iglesia de su tiempo que ese hombre de pecado
se iba a manifestar, pero había un poder que lo detenía, que eso era Roma pagana. Detenía todavía, mientras Roma pagana como imperio dominaba, todavía no venía el hombre de pecado, pero cuando se terminara este poder de Roma pagana, se manifestaría otro poder, el hombre de pecado, que conocemos, hermanos, en Apocalipsis 13, o el cuerno pequeño en Daniel 7, hermanos queridos. ¿Se fijan? Daniel 7, versículos 20 y 24, 25. Este poder vendría, hermanos queridos. Y también este poder en Apocalipsis nos describe que duraría 1260 años este poder. Este hombre de pecado, del año 538 al año 1798, dominaría 1260 años. Y toda esa generación que vivió bajo ese poder, hermanos queridos, fue influenciado también por ideas, costumbres y tradiciones paganas. ¿Se fijan? Tradiciones paganas que influyeron en todas las naciones, hermanos queridos, este poder. Dominó el poder político, el poder civil, se introdujo todo este paganismo en toda la cristiandad, hermanos queridos. Igual que Babilonia, los que vivieron allá, en la Babilonia antigua, trajeron ideas, costumbres y tradiciones paganas que se introducieron en el Israel antiguo. Y en el Israel moderno también, hermanos queridos, este poder, este cuerno pequeño, que duró 1260 años, sus ideas, sus costumbres y sus tradiciones se introducieron en la cristiandad que hoy día estamos viviendo. Y por eso que las iglesias están llenas de jesuitas dominando todas las iglesias hoy en día. Pero Dios va a tener un pueblo, hermanos queridos, diferente, que va a sostener la Biblia como piedra de todas las verdades. Un remanente, los 144.000, hermanos queridos, que ya el Señor lo está levantando. Gloria a Dios, hermanos queridos. Este poder inyectó con sus ideas y costumbres, tradiciones paganas a todo el mundo, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice el conflicto de los siglos, hermanos queridos. Vamos a ir a la página 485. Vamos ahí, hermanos queridos. Cómo esto se repite, hermanos. Los paralelos extraordinarios, gloriosos de lo que hemos venido. La página 485 del conflicto de los siglos. Freddy, el título se llama 485, una amonestación rechazada. Una amonestación rechazada está en el capítulo 22 del conflicto de los siglos. En la página 435 dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo. ¿Ve? Tanto de Babilonia antigua como la Babilonia hoy día, hermanos queridos, Roma papal. A las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero a fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensablemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a las tumbas y sus hijos en unión con un nuevo
con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. ¿Se fijan? ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Nueva forma a la causa. Y hoy día vemos la nueva forma de las iglesias paganas, hermano querido. Dice ahí, hoy está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad. Así promueven sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas rebustecidas con la riqueza y con la influencia de esos mundanos bautizados juzgan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Las iglesias magníficas, embellecidas, con el más extravagante despilfarro, se yerguen en la avenida más rica y más poblada. Los fieles visten con lujo y a la moda los fieles. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. ¿No lo estamos viviendo? Sus sermones no deben aludir a los pecados populares. Predican ellos mensajes de paz, de halagüeño. No aluden a los pecadores a dejar el pecado. No aluden, sino que livianamente ellos, con mensajes suaves y agradables como para oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia. ¿En qué? En la iglesia. Y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Con un manto de piedad, hermanos queridos. Como decía el Israel antiguo, dice, no hacían redención por sus pecados. Hoy día es lo mismo, no hacen redención por sus pecados, hermanos queridos. Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice, incesablemente la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adoptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad presente. Oh, hermanos queridos, en verdad, todo cuanto contribuye a ser atractiva la religión, la iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatras de Canaán, allá, hermanos queridos, de Babilonia, alejaran sus corazones de Dios. Así también ahora la iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien a menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, hermanos queridos, y no lo vemos, estamos viviendo una sociedad anticristiana. De tantas ideologías que se han levantado, hermanos queridos, como el feminismo, hermanos queridos, ideologías anticristianas, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios y directamente opuesta a todo
crecimiento en la gracia, opuesta a todo crecimiento en la gracia, opuesta, contraria. Qué tremendo, hermanos queridos. La 4:38, en esta marea de mundanalidad y de afán por los placeres, el espíritu de desprendimiento y de sacrificio personal por el amor de Cristo ha desaparecido casi completamente. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, etc., no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. No hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Apostasía, apostasía, apostasía. 3 veces es lo que está grabado en el frontis mismo de cada iglesia, en el frente, en el frontis de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero lo que se oye decir es: rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. El gran pecado que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa la falsa doctrina que ha asestado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. ¿Con quién? Con los magnates de la tierra. ¿Con quién? Con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están pugnas con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió en su lugar que todos aceptasen su propia enseñanza. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. Qué tremendo, hermanos queridos. La 4:40. Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia ahora es responsable del pecado de impenitencia del mundo. ¿Qué? La iglesia, que Dios le dio gran luz, es responsable del pecado de impenitencia del mundo, así como la iglesia judía de antiguo, antes de la venida de Cristo, fue llamada para llevar el conocimiento de Dios al mundo. Fue responsable también, hermanos queridos, y somos responsables también. Aquí lo dice, el mensaje que debe ser llevado, el mensaje del tercer ángel. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. Para allá va la iglesia, la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad, el cambio progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir, pero ya lo estamos viendo con la unión que hace poco Loma Linda dio a conocer entre católicos y adventistas, hermanos queridos, la corporación.
El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo ahora en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta, será llamado a separarse. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Qué tremendo, hermanos queridos. Cumplirá su obra. La cumplirá, hermanos queridos. Y la estamos cumpliendo ya. Está cumpliendo esa obra. Qué tremendo. En el deseado toda la gente dice: privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna, base de la verdad, así como este pueblo también, había llegado a ser representantes de Satanás. Dice hermano, habían llegado a ser representantes de Satanás, y los líderes de la conferencia mundial están siendo representantes de Satanás en estos momentos, hermanos queridos, rechazando el mensaje de la verdad presente. Lo están rechazando. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese, hacía la obra que Satanás deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre. Por medio de ellos todo el sistema debía ser desechado. Todo el sistema debe ser desechado ahora, hermanos queridos. Para allá va todo, está encaminando todo para allá. Y eso significa el juicio, hermanos queridos, de Ezequiel 8 y 9. El Hijo de Dios mirando, ahora fíjense en esto, el Hijo de Dios mirando al mundo proféticamente contemplaba su sufrimiento y miseria y veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. El Hijo de Dios mirando al mundo, contemplando al mundo proféticamente, sus sufrimientos y miseria, así está el mundo, veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Y fíjense cómo los hombres están siendo tomados por la crueldad satánica. Hace poco una mujer se cree robó. ¿Vieron eso? Una mujer se cree robó, hermanos queridos. Las mentalidades como Satanás, la crueldad de Satanás está cambiando al ser humano. Otros se creen niñas, hombres grandes, niñas, niños. Sus mentalidades, la crueldad de Satanás. Los agentes satánicos estaban incorporados. Escuchen esto es importante, hermano. Los agentes satánicos, demonios, estaban incorporados, introducidos con los hombres. ¿Cómo? Con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para su morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Habían llegado a ser habitación de demonios. Y vemos como hoy día, si tú disiernes, como en Hollywood, toda esa gente, hermano, tienen sus cuerpos y están siendo morados los demonios en ellos, hermanos queridos. Velos en sus actitudes, cuando cierran un ojo, sus aspectos, hermanos queridos, da miedo, terror verlos, a toda esta gente satánica.
sus cuerpos, dice ahí, de los seres humanos hechos para morada de Dios, han sido para morada de Dios, para que habite Dios en sus vidas. Ahora habían llegado a ser habitación de demonios. Se están introduciendo los demonios dentro de los seres humanos. Vemos como artistas de Hollywood, artistas hoy en día de la música, sus moradas, cómo se visten, cómo hablan, son moradas de demonios, hermanos queridos. Y también el papado, también los de la élite mundial, sus cuerpos están siendo llenados de demonios. Fíjense ahora las características, escuchen esto, los sentidos. Ahí está trabajando Satanás, en los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos. El olfato, los ojos, la boca, hermanos queridos, los sentidos. Número 1, los nervios. Número 2, cómo están siendo atacados los demonios, cómo se están introduciendo por los sentidos, por los nervios. Número 2, las pasiones desenfrenadas. 3, 4, los órganos de los hombres. Cómo los órganos de los hombres están siendo mutilados. ¿Por qué? Mira cómo los demonios están llegando a morar en los hombres, que jóvenes están llegando a cambiar su sexo. Cómo la crueldad de Satanás está invadiendo su sentido, cambiando, hermanos queridos, arruinando al hombre. Siendo hombre ahora se mutilan los genitales, los órganos. Sus órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales. En la complacencia de la concupiscencia, apetitos carnales, sexuales, extremos. Hoy día se casan hijos con madres, tienen relaciones, padres con hijas, con relaciones, con animales, hermanos queridos, a lo que está llegando la cristiandad, como Satanás cruelmente ha dominado, ha poseído, se está introduciendo en los hombres, en los cuerpos de los hombres, que habían sido hechos, creados para morada de Dios, ahora que están siendo introducidos por demonios, hermanos queridos. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres. ¿Ven? Los rostros, vean el rostro de los famosos, vean sus rostros. Y aquí lo dice, grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal, que los poseían. Eso lo estamos viviendo, hermanos queridos. De las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo en este tiempo, hermano. En este tiempo lo que contempló el Redentor, mirando hacia el futuro, hacia el mundo, a esta generación, la última, la 4ª generación, se termina pronto. Se termina pronto, hermanos queridos. Escrito está. Debemos entregarnos ahora, urgentemente, de todo corazón. No claudicaréis entre 2 pensamientos. Debemos tomar decisiones para vida eterna o para muerte eterna. Depende de cada uno de nosotros. No hay término medio, hermanos queridos. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Con Él o sin Él, el que conmigo no junta, desparrama. Dios está describiendo la generación actual. Y miren, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. Miren lo que dice Joya de los Testimonios, conectando una cita con otra cita, nos amplían, hermanos queridos.
¡Qué tremendo! En las visiones de las cosas venideras, el profeta Juan, el que escribió Apocalipsis, contempló esta escena. Le fue revelada esta adoración del demonio. Le fue revelada que esta adoración del demonio, y le pareció como que todo el mundo estuviese al borde de la perdición. Todo el mundo, dice, le pareció que estuviese al borde de la perdición. Pero mientras miraba con intenso interés, contempló la compañía del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Gracias, porque el Señor tiene un remanente, hermanos queridos. Se ha guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Gracias, Señor, porque tiene un remanente. Una compañía del pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. Tenía sobre su frente el sello del Dios vivo y dijo: aquí está, aquí están ellos, tienen la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, dichoso, feliz, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Se dice, sí, el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Ahí estamos, una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, recoge, separa, porque la hora de cegar te es venida, porque las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Ahí estamos, hermanos queridos. Estamos en la ciega, estamos en la separación. Ahí estamos, hermanos queridos. Dios está separando a su pueblo del pecado y de los pecadores para que entre al lugar santísimo, porque pronto se cerrará y se levantará Miguel para venir a buscar a su pueblo que ha sido sellado. Para nosotros como pueblo que hemos tenido gran luz, se nos cierra primero, para prepararnos para dar el mensaje, el último de misericordia para la tierra. Hermanos queridos, qué tremendo mensaje. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos, que el Señor nos ha mostrado la condición de la iglesia en la cual estamos viviendo, hermanos queridos. Así que en estas horas, que el Señor les bendiga. Preparémonos, hermanos. Ya tendremos la otra parte, hermanos. Hablaremos este otro sábado ya de un remanente más. De esos 144,000 vamos a hablar. Hay un remanente, como hubo un remanente allá en los días antes de la venida de Cristo. Dios también tiene un remanente con características, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y preparémonos, hermanos, necesitamos prepararnos ahora, es crucial lo que estamos viviendo, como el Señor nos ha mostrado en la apostasía en que estamos, la condición de la iglesia se está repitiendo, hermanos queridos, ante nuestros ojos. Mi hermana Carolina, que el Señor le bendiga, mi hermana Eli, mi hermana Carmen, mi hermana Claudia también, mi hermana Leti también, y mi hermano Manuel también. Así que, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Algo que quieran comentar? Pueden hablar ahora. Hermano Freddy también. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algo que decir, hermanos queridos? ¿Aportar con algo? Es crucial, muchas cosas están ocurriendo hoy en día, hermanos queridos. Debemos prepararnos. Ya recordemos que
ya los 193 países ya firmaron el acuerdo del futuro. Ahí firmaron el pacto que se llevó a cabo los días 21 de septiembre, 22, hermanos queridos. Todos hemos oído eso. Los 193 países, Argentina se bajó de esa cumbre, no estuvo ahí presente, ni apoyó eso. Se ve lo que se viene, hermanos queridos. Chile está metido en este pacto, hermanos queridos, y necesitamos consagrarnos ahora ya para empezar este otro año que comenzará. No sabemos cómo vendrá este año, qué decisión tenemos que hacer, hermanos queridos. Lo que debemos es consagrarnos, orar más. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, empecemos a hacer nuestra meditación, nuestra conversación con el Señor, pedir el Espíritu de Cristo, que el Señor nos muestre. Tenemos que gimir, tenemos que clamar, orar por nuestros seres queridos. Hermanos queridos, Dios nos está mostrando, se viene la tormenta, se viene la gran crisis que está por llegar. Se aceptó el dinero digital también. Se promovieron ahí en el pacto futuro todo, la Agenda 2030 está metida también todos los temas que realmente la élite ha estado llevando y promoviendo, están metidas en el pacto del futuro. Estamos ahí, hermanos queridos, ya todo se viene, todo está cumpliéndose rápidamente. Necesitamos consagrarnos y proclamar el mensaje, hermanos queridos. ¿Alguien puede acotar más? Freddy, hermana Leti, hermano... Hola, don Ricardo. Hola, buenos días, hermanos. También un bendecido sábado. Amén. El tema de que, bueno, ¿Sí? que todos los líderes, por esa forma también tenemos que pensar que Dios le permite que suceda cada una de estos eventos. Cierto. Porque estas son señales para nosotros, para que podamos distinguir que el tiempo ya está cerca. Sí, así es. Porque no todas las cosas que pasan es porque Dios tiene un propósito. Él nos está mostrando que es en el libro, porque Claro, dice, no, se mostró tal cual como era, se mostró el objetivo que él pudo, es decir, una familia y venir tras un niño. Eso ya lo están haciendo. Correcto. Lamentablemente la legislatura ha avanzado muy rápido, sin consulta ciudadana ni nada. Y nosotros como familias, estamos pasivos. así es. Estamos dejando que todas estas cosas... Anormalizando. Porque nadie Claro. se va. Claro, porque ¿quién te va a llegar diciembre? Llega el tema del cambio de carnet. Si uno se niega a hacerlo, va a perder todos los derechos. Así es. Esas mismas personas que no quieren hacerlo y se van a ver nuevamente como entonces, estos tipos además están haciendo como un juego psicológico con las personas cada cierto tiempo, de bajar en las redes sociales, de tener el radio en banco, todas esas cosas que están pasando hoy en día. Creo que ellos van a estar haciendo para lo que ellos tienen pretendido, que es desconectarnos y hacer su gobierno mundial. Así es. Yo justamente me perdió también, por eso hay una... Claro. Este tiempo tenemos que trabajar arduamente, alertar. Claro, Que sí o sí un movimiento humano con las máquinas. Y sabemos que a través de la tecnología que tenía la vacuna está pasando, por eso la gente está tan pasiva. Por eso esa gente de repente, de la nada, actúa con furia, con rabia. Porque ya le están lavando el cerebro con la frente de antes. así es. Es un lavado cerebro, claro. Sí, pues yo escuchaba que obviamente, o sea,
diariamente. El celular nos quita tiempo de orar o buscar un texto bíblico, vemos algún video, un chiste, o cualquier cosa que nos trae de buscar a Dios. Así es, mi hermana Leti. Están controlando todo ya. Ahora mismo, no sé si todo esto tiene, no sé si se han dado cuenta de que los ángeles que están cambiando la luminaria. Algunos no saben estar afuera de la casa. Sí. Están en el día. Es potente. Y eso todo hace que quita el ciclo normal de una persona. Entonces, como una forma de tortura para que nosotros tampoco alcancemos el descanso pleno que necesitamos. Así es. Tenemos que estar bien apercibidos de lo que está pasando en nuestro contorno alrededor. Es increíble. El problema es que nosotros por ahí, yo sé que Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, a su apóstol te dijo, deja todo y sígueme. Claro. Ahora yo veo igual, esto pasa casi de la misma manera. Por la diferencia de que ahora cada una de las personas que creen en Dios lo van a hacer por salvar su vida. A lo mejor no mucho por convicción en un momento, pero sí mucho lo van a hacer por salvar su vida. Sí. Porque la persecución ya está en todas partes. En las mismas redes sociales sale que es tangible las persecuciones que le bloquean a uno las pantallas. Porque también no puede subir, no puede conectar, no puede hablar de Dios porque ya lo consideran casi información falsa. Claro. Y ya en otros países también ya se ha visto, pues entonces, ¿cómo escapar de todo esto que se nos viene? Tenemos que orar. Nosotros podemos orar, pero las cosas están pasando. Yo sé que a lo mejor va a mostrar los caminos para que nosotros no caigamos en lo que ellos quieren en ese engaño. Claro. Como ya lo hizo la vez pasada. Pero imagínense, estamos ya en octubre, noviembre, diciembre, estamos 2 meses de implementar el tema de la lectura del iris para un documento acá en Chile. Así es. Oh, hermano, es increíble lo que estamos viviendo. Increíble. Es de terror. Sí. Y uno se está enfrentando a cosas que no vemos, pero que están ahí presentes, diariamente. Son tan sutiles que están ahí al pendiente para hacerlo a uno caer. Claro. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso está tan airado que quiere llevarse la mayoría de los seres humanos al borde del abismo. ¿Te fijas? Por eso que nosotros tenemos que entregarnos al Señor, dejar que el Hijo y el Padre vengan a morar en nosotros. Y esa es nuestra entrega que tenemos que hacer, tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Cada día, como dice ahí el libro de Juan 17, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, ellos también estén en nosotros. Esa es la comunión, la intimidad que quiere tener nuestro amado Señor con nosotros, para poder pasar la tormenta y la crisis. Y si el Señor nos manda al descanso o morir en la persecución, iremos sellados. También dice el comentario bíblico adventista que hay un número de mártires que debe ser muerto. Ya vamos a entrar a todos esos los temas, vamos a entrar después de este tema, vamos a entrar al periodo profético, tener claro sobre las 7 plagas. Vamos a presentar eso, después vamos a hacer un gráfico más o menos con todos los acontecimientos que nos esperan. Así que vamos a dejar redactado ese gráfico con los acontecimientos. Así que también hay un tema que vamos a hablar, cómo erradicar el pecado de nuestras vidas. Vamos a llevar ese tema también, junto con el tema de salud, que el mensaje del tercer ángel
La Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, el cual va a ser la entrada para que nosotros podamos llegar a aquellos que también deben ser salvos. Así que todo eso vamos a ir hablando poco a poco. Así que el Señor les bendiga. ¿Alguien más quiera decir algo? Mi hermana Eli, mi hermana Carolina, mi hermana Carmen, mi hermana Claudia. Bien, entonces nos vamos a arrodillar para terminar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Oh amado Dios, usted nos ha describido todos los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día. Nos ha mostrado la condición tanto del Israel antiguo y del Israel hoy día moderno de este tiempo. Cómo la historia pasada se repetirá. Oh hermano, amado Dios, ayúdanos, Señor, a entregarnos de todo corazón. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos para poder subsistir en este tiempo que estamos viviendo. En un tiempo donde los demonios están tomando posesión de las personas. Ayúdanos a consagrarnos a ti. Ayúdanos a terminar cada día con el pecado que todavía mora en nosotros. Ayúdanos a menguar para que usted pueda crecer cada día en nuestras vidas, amado Dios. Que usted pueda morar con su Hijo en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a tener esa intimidad, esa unión que usted tenía con su Hijo, amado Dios. En esta mañana, ayúdanos, Padre. Caímos, flaqueamos, pero esperamos nuevas fuerzas para levantarnos y levantar el último mensaje de misericordia para la tierra, por mis hermanos que se han conectado, por los que van a escuchar este mensaje. Obra en ellos, obra en su pueblo, que pueda discernir, pueda consagrarse para el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entrar en su santuario, Señor. Purifícanos con hisopo, lávanos más de nuestra maldad. Usted es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza en la tribulación. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Porque lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí le enviaremos el video para que lo repasen, hermanos queridos, y lo compartan. Es urgente repartir este mensaje tremendo, glorioso. Que tengan un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Y nos encontramos, Dios mediante, este otro sábado. Bendiciones a todos.